Hola, ¿cómo están? ¿Cuántas veces se habrán escuchado o habrán escuchado a otros decir qué mal karma que tengo? Todo me pasa a mí, no sé cómo terminar con este karma. En un momento de nuestra vida, todo lo que nos pasa es culpa del karma. Qué mala prensa que tiene. Desde que recuerdo, he considerado al karma como algo terrible, fatalista. Algo que está escrito, que no se puede terminar, que no se puede cambiar, que debemos aceptar con resignación. Sin embargo, a medida que trabajo con la terapia de vidas pasadas, puedo entender al karma de una manera totalmente diferente. Y créanme, mi vida cambió y mi alma está más tranquila. ¿Y de qué se trata esto del karma? Es que, como un boomerang, todas las energías que ponemos en movimiento, que puede ser con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con nuestras decisiones, sean en esta vida o en otra, tarde o temprano, vuelven sobre nosotros mismos. Desde mi comprensión no veo al karma como un castigo, sino como un aprendizaje. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento, para nuestra evolución. Considero que en estos momentos estamos padeciendo o estamos disfrutando por nuestras acciones del pasado. Acciones efectuadas en esta o en otra vida. Es lo que cosechamos, porque es lo que hemos sembrado antes. A medida de que empezamos a comprender que lo que nos sucede es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de un otro, comenzamos a tener un mayor control sobre nuestra vida, un mayor control sobre nuestro destino. Y si estoy viviendo una situación difícil y dolorosa, tengo que preguntarme, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Qué estoy tratando de aprender con esto? ¿O qué habré hecho antes para hoy estar pasando por esta situación? Y si comprendo para qué estoy atravesando por esta experiencia y que soy responsable de todo ello, a partir de ahí, mi vida se va a modificar, mi vida va a empezar a cambiar. Pero claro, cuando nos negamos a aceptar nuestra responsabilidad, las fuerzas del karma, las fuerzas del universo, como quieran llamarlo, nos empujan a vivir situaciones similares una y otra vez a las cometidas por nosotros mismos. ¿Para qué? Para que experimentemos el dolor en carne propia y para que no volvamos a repetirlo. Todo es aprendizaje, todo es evolución. Muchas veces, con la terapia regresiva o de vidas pasadas, alcanzamos una cierta comprensión del funcionamiento del karma. Comprendemos de dónde viene ese karma que pareciera que nos persigue. Y claro que haciendo lo que hay que hacer, diciendo lo que hay que decir, pidiendo perdón, devolviendo o recuperando la energía robada, se produce un equilibrio energético y ese mal karma desaparece. Y dejamos de estar en ese rol de víctimas una y otra vez. Y siempre es así. Con encontrar el origen del inicio de la rueda del karma, algo que siempre inicia nuestra alma, claramente. Con hacerlo consciente, con repararlo, terminamos con el sufrimiento. A veces hay personas que vienen a consulta que consideran que su vida es una verdadera tragedia, que realmente a veces así lo es. Te dicen, tanto mal he hecho para merecer este karma. Y hay que decir que no siempre es así, no siempre hemos hecho tanto mal. Y ahí, para explicarlo, quiero definir dos roles básicos con los que nos encontramos en experiencias de vidas pasadas y en esta vida. El rol de víctima y el rol de victimario. Aunque a veces puede aparecer un tercero, que es el rol del observador. El rol de víctima es el que regularmente aparece en una terapia de regresión. Es el que padece situaciones de sometimiento, de tortura, de abuso, violaciones, persecuciones, rechazo, soledad, esclavitud, donde la impotencia y la indefensión se observan en todo su potencial. La víctima no asume la responsabilidad de sus actos,
no asume la responsabilidad de sus decisiones, no asume el resultado de sus acciones. Siempre la culpa la tiene el otro. Y siempre todo me lo hacen a mí. Y siempre me engañan. Y siempre me envidian. Y mirá lo que me hizo. Y mirá lo que me dijo. Y mirá lo que me volvió a hacer. Y lo que pasa es que estamos atrapados en ese rol. ¿Y cómo es eso? Es que en el transcurso de la experiencia de víctima surgen mandatos y creencias que manejan nuestra vida. Manejan nuestras decisiones, manejan nuestros pensamientos, manejan nuestras acciones, manejan nuestra vida. Imagínense un mandato como: sola no puedo salir de esto. Siempre vamos a necesitar a otro para salir de lo que sea. O no puedo defenderme. O siempre me atacan. No puedo hacer nada en esta situación. Nadie me escucha. Estoy sola y así no puedo ser feliz. No tengo salida. Así muchísimos más. Como ya hemos explicado en otros videos, estos mandatos o creencias, sean de esta o de otra vida, están vigentes aún. Porque no terminan ni con la muerte. Y para ellos el tiempo no existe. Por lo que estamos atrapados en ellos. Y como consecuencia el alma queda atrapada en el rol de víctima, vida tras vida. ¿Hasta cuándo? Hasta identificarlos y desactivarlos. Hasta que no suceda esto, la víctima se posiciona en una situación donde no puede hacer nada. Y va arrastrando la impotencia, la indefensión, y todos los mandatos se empiezan a potenciar y se incrementan vida tras vida. La experiencia de víctima puede tener que ver con el karma de una persona o con lo que hizo una persona en una vida pasada, pero eso no significa que hoy la condición de víctima sea solo una cuestión del karma, sino que lo que sucede es que la persona está atrapada en ese rol de víctima. Y es importante entender que no todo lo que nos acontece se debe al karma. Terminar con el rol de víctima puede significar un profundo trabajo terapéutico y puede llevar un tiempo considerable. Salir definitivamente del rol de víctima implica hacerse responsable de la propia vida, hacerse responsable de las propias decisiones y asumir las consecuencias de nuestros actos sin culpar a nadie por las circunstancias dolorosas o frustrantes que nos tocan vivir. ¿Y cómo iniciamos ese rol de víctima? Generalmente en un rol de victimario. El victimario mata, viola, tortura, abusa, pero de pronto llega un momento en el cual siente como propio todo el dolor causado. Y cuando el alma del victimario siente en sí misma el dolor y el sufrimiento que ha provocado, generalmente esta toma de conciencia se produce luego de la muerte del cuerpo físico. Se horroriza por el daño que provocó, por ese daño que provocó a otras almas. Y ahí es cuando el victimario pronuncia su propia sentencia, porque nadie nos castiga. Ningún sufrimiento será suficiente para pagar el dolor que causé. Merezco sufrir para siempre. No merezco ser feliz. Merezco el castigo por toda la eternidad. Merezco sufrir en carne propia el dolor que he ocasionado. ¿Qué pasa con esto? Que son mandatos terribles. Porque pregúntense, respóndanse ustedes mismos. ¿Qué te hace hacer esto en tu vida actual? ¿Qué te impide hacer? Imagínense, ningún sufrimiento será suficiente para reparar todo el dolor que causé. Y entonces estás sufriendo en esta vida y sufrís de lo que sea, de dolores físicos, de maltrato, de castigo, de que tus parejas son insatisfactorias, de que todos tus proyectos se frustran, se van al garete, sufrís y sufrís. ¿Y por qué? Porque ese mandato está activo en el inconsciente y porque está dirigiendo tu vida. Ningún sufrimiento será suficiente para reparar todo el dolor que causé.
el victimario queda atrapado en su propia condena. Y como no existe el tiempo, es como si esa frase acabase de ser pronunciada. Y vida tras vida ese mandato lleva al victimario original a sufrir como víctima, una y otra vez, abandonado, rechazado, estigmatizado, traicionado, con una enfermedad o con hechos dolorosos que le tocan vivir. Entonces, no solo todo lo malo que nos pasa viene del mal karma. ¿Por qué? Porque mataste una vez, ¿cuántas vidas de sufrimiento te van a tocar vivir? ¿En cuántas vas a ser castigado? Es que estás atrapado en el rol de víctima. ¿A causa de qué? De los mandatos que pronunciaste y que aún están activos en el inconsciente y que aún dirigen tu vida. En una sesión de terapia de vidas pasadas, en la que el consultante se ve como victimario, no se trata solo de asumir ese rol para equilibrar la balanza. Es fundamental identificar el mandato condenatorio, porque es aquí donde se inicia el ciclo repetitivo como víctima. Una vez que la persona se consiente ese mandato, ahí comienza el camino de la sanación. Resumiendo, una vida de sufrimiento puede tener origen en una acción negativa del pasado, lo que llamamos karma, o en un atrapamiento en el rol de víctima. Identificar los mandatos que nos condenan a interpretar el rol de víctima vida tras vida es fundamental. ¿Para qué? Para comenzar el proceso de sanación del alma y para liberarnos. Si te interesó este video, compartilo. Dale me gusta o déjame un comentario sobre qué te pareció esta temática. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias, gracias.